Hola, en este vídeo os voy a contar la interesante vida de Marie-Louise Elisabeth Villiers Lebrun, que falleció en Louveciennes, cerca de París, hace el 30 de marzo se cumplen 181 años. Lo he titulado La pintora favorita de María Antonieta. Dice así: en este año de aniversarios de Picasso, de Sorolla, quiero recordar a una pintora que desde muy pequeña destacó al retratar a las personas que tenía cerca. Elizabeth nació en París en el año de 1755. Su padre, Louis Villiers, pintor al pastel de prestigio, fue su primer profesor y quien primero observó la facilidad de su hija para dibujar lo que tenía a su alrededor y comenzó a enseñarle lo que él sabía para convertirla en artista. Pero pronto falleció cuando ella tenía 12 años y él 52 en una operación. De los 6 a los 11 años estuvo en un internado, pero siempre andaba pintando en sus cuadernos y en los de sus compañeras. Su madre, peluquera, le animaba a pintar para poder así contribuir a la economía familiar. Y a su propia familia empezó retratando a su madre, a su hermano y hasta a su padrastro, ya que su madre Jeanne se volvió a casar, algo que Elizabeth llevaba fatal, ya que el joyero se quedaba el dinero que ella ganaba pintando. Pronto pudo vivir de su arte. Desde los 15 años tenía su estudio propio, pero se lo cerraron por ser mujer y por la academia no haber pasado. Pero se sigue formando, le llegan encargos de personajes célebres de la nobleza, hasta llegar la voz a la reina María Antonieta, a la que más de 30 veces retrató, incluso después de muerta. También la pintó con su familia en sus aposentos. Para transmitir cercanía, puso una cuna vacía, la de su cuarto hijo, que había fallecido. A los 19 años, Elizabeth ingresa en la Academia Real Francesa de Pintura y Escultura, impulsada por la soberana, su ya amiga íntima. Ese mismo día entró también otra compañera, Adelaide Laville-Guiard. Eran de las primeras mujeres que lo hacían. Como el dinero que gana se lo queda a su padrastro, pronto se casa. Jean-Baptiste Lebrun es el afortunado, pintor mediocre, marchante de arte, con buenas relaciones en la corte, pero que por su afición al juego pasa a depender del dinero de Elizabeth. De los 12.000 francos que cobra por sus retratos, a ella le da solo 6. Viajó con él por los Países Bajos para completar su formación. Estudió a los maestros flamencos como Rembrandt o Rubens, que mucho le influyeron. Son encantadores sus cuadros, para quien los mira y para los retratados. Su pincel es seguro. La fórmula de su éxito es técnica y emoción al mismo tiempo. Utiliza óleo, pastel, carboncillo, tinta, todo se le da bien. Fue blanco de envidias. Al haber trabajado en la corte, escapó a tiempo de Francia. Se libró de ser arrestada y de la segura guillotina. De la nobleza fue la preferida para reflejar su perfecta vida. Algunos de ellos más tarde, bruscamente, la terminarían, como la propia familia real francesa. Pintó a los reyes, a sus hijos, embajadores, cardenales, banqueros, intelectuales. A los 26 años pinta su primer autorretrato del lazo rojo, conocido de gran sencillez en su vestido, algo que le traerá problemas al no seguir la moda femenina del momento. Su retrato en camisa de la reina le dio también a las dos
muchos quebraderos de cabeza. En 1782 pinta el segundo, el del sombrero de paja. Su dominio de la luz y del color deja a todos con los ojos y con la boca abierta. No es para menos. En los siguientes añade a su hija Julie, fundida con ella en abrazos, señalando amor y protección a la vez con sus manos. Pero en su sonrisa se ven sus dientes, algo que escandalizó a los clásicos, ya que rompía las normas de la pintura vigente. Declarada monárquica junto con su pequeña, huyó de la convulsa Francia para volver años después sin sufrir represalias. Admirada por pintores de su época, franceses y extranjeros, desde 1789 a 1792 vivió en varias cortes europeas. En todas ellas termina retratando la nobleza. Italia, Austria, Alemania, Rusia, Gran Bretaña le admiten en 10 academias como miembro de pleno derecho, que se rindieron ante ella, a pesar de ser mujer y de las trabas que superó en sus comienzos. Ella se autorretrata como una forma de propaganda. Segura de sí misma, trabajadora, viajera, esposa y madre a la vez, es una imagen moderna la que representa. Entre 1808 y 1809 viaja por Suiza y bonitos paisajes realiza. En 1810 regresó a Francia después de su exilio. Ella sola puede mantenerse, como siempre lo hizo, sin apoyo de la corte o de su marido. Pudo pintar para el emperador Napoleón I, a su mujer Josefina y a sus hijas. En 1835 publicó sus memorias junto con sus sobrinas y había fallecido Julie, su única hija. Organizaba tertulias, daba clases y a los 86 años en Louveciennes, cerca de París, terminó su intensa vida de mujer libre, consciente de su talento, admirada y querida. Dejó casi 900 cuadros, 200 paisajes y casi 700 retratos, que en los mejores museos del mundo pueden ser admirados. Nunca disminuyó su pasión por pintar. A ella le debía su fortuna y su felicidad. En su tumba puede leerse su epitafio: Ici, enfin, je repose. Aquí, al fin, descanso. Os voy a enseñar algunas imágenes. Este es su padre, el primero que le enseñó a pintar, sobre todo con pasteles, que es lo que él usaba, y que a ella le encantaba jugar con ellos desde pequeña. Este es un autorretrato de su marido. Fijaos, a su padre se le había clavado una espina de pescado en el estómago y al operarle, pues falleció en la operación. Esta es su madre, que era peluquera, no era una familia de la burguesía más o menos media, no era alta. Y este es su padrastro, que ya os he dicho que era joyero. Este es un retrato que hizo de su hermana Etienne cuando ella tenía 18 años. Este otro es de un noble que lo hizo en pastel cuando ella tenía 19. Ella desde los 15 tenía su estudio, pero se lo cerraron por ser mujer y porque decían que no había pasado por ninguna academia, pero ella estaba muy formada por su padre, que estaba en la Academia de Saint-Luc de profesor, y de profesores amigos suyos. Este es otro retrato. Aquí es el de María Antonieta, con la rosa, que se convirtió luego muy famosa, se convirtió en su símbolo. Llevaba esta ropa que era como de andar por casa, que decían que iba en camisa, y les trajo muchos problemas a las dos, porque decían que no era conveniente. Luego hizo otro más rimbombante. Y este es el que hizo con su familia, con sus hijos. Fijaos la cuna, que la puso vacía como para mostrar un acercamiento al pueblo, pero ya sirvió de poco, porque le llamaban incluso Madame Déficit
Fijaos que era la época anterior los años anteriores a la revolución y ya estaba todo muy movido. Cualquier cosa que hacía, como decían que gastaba mucho, pues le echaban las culpas de todos los males. Este es otro retrato de ella. Fijaos que a Elizabeth le gustaba poner con ropas muy sencillas, con el pelo suelto, no muy empolvadas. Entonces, eso también creaba moda. Ella pintaba lo que se llevaba entonces, pero además ella creaba como tendencias. Este es un autorretrato con su hija Julie, con 6 años. Este es el del lazo rojo, del que hay varias versiones. Como tenía un poquito la sonrisa, que se asomaban los dientes, pues también eso fue muy criticado, porque hasta entonces no se representaban así las normas clásicas de pintura. Este es con su hija, ya con 9 años. Otro autorretrato, un poquito antes de exiliarse. Este autorretrato lo pintó ya cuando estaba en Rusia, en San Petersburgo. Se conserva en el Hermitage, donde también hay varios de los retratos que hizo de la nobleza de entonces, de Catalina la Grande, de sus hijas. Este es otro, con ropas como estilo oriental, que le gustaba mucho, la cabeza, con turbante. Este también es de la época de San Petersburgo. Condesas, marquesas, todas se rendían a sus pinceles. Aquí tenemos de 1818, son los últimos ya que hizo. Además ella a veces dicen que tenía un cierto narcisismo, ella se veía guapa, se veía bien, pero ya cuando se separó de su marido le obligaron un poco a él a separarse cuando se exilió, ella fuera de Francia, ella ya no se volvió a casar. Aquí es cuando volvió, se puso muy triste porque cuando volvió la primera vez a Francia, después de haber estado exiliada, después de 12 años, vio que sus cuadros estaban como puestos, de María Antonieta sobre todo, puestos contra la pared. Cuando estuvo por esos países europeos tampoco quería enterarse mucho de las malas noticias que llegaban de Francia, porque muchas de las personas que ya había retratado, incluso la familia real, el rey Luis XVI, la reina, pues habían fallecido bruscamente. Esta ya es la Carolina Bonaparte, la hermana de Napoleón. Después de estar en Francia, aún se fue un par de años a Inglaterra, donde incluso retrató a Lord Byron. Esta es su compañera, su competidora, que también dio clases, Adelaide Laville, que también pintaba bien, pero esta no salió de Francia, se dedicó más a la pintura historicista, academicista, y se adaptó a los tiempos de la Revolución. Fijaos, aquí retrato a Robespierre. Este es otro retrato de un escultor que está en el Louvre, Agustín Payou, haciendo una de sus esculturas. Como ella escribió sus memorias, hay muchas frases de su forma de pensar, de su pensamiento. Su padre le dijo, este es de su padre, serás pintora, hija mía, si alguna vez hubo. Esta pasión por pintar es innata en mí, nunca ha disminuido, de hecho, creo que solamente ha crecido con el tiempo. Además, es a esta divina pasión a quien le debo no solamente mi fortuna, también mi felicidad. En 1789, cuando dejé Francia, no tenía ingresos de 20 francos, aunque había ganado más de 1.000.000. Lo había desperdiciado todo. Fijaos, tuvo que empezar prácticamente de cero. Poco después de mi regreso de Flandes, en 1783, Joseph Werner decidió proponerme como miembro de la Academia de Pintura. El señor Pierre, entonces primer pintor del rey, se opuso fuertemente. No queriendo, dijo, que entraran mujeres. Esto lo escribió en 1795. Aquí tengo yo, este es el autorretrato del sombrero de paja, que es muy conocido, tiene varias versiones. Fijaos cómo termina el color, las luces, las sombras. Y este me gusta a mí mucho, que es un retrato de su hija mirándose en el espejo. La cara de la niña está de perfil y en el espejo. Cómo dominaba
todos los aspectos para pintar las puntillas, los pañuelos, los pliegues. Es muy bonito. Aquí tengo su tumba, una foto de su tumba que está en Louveciennes. Ella compró allí una finca cerca de París, en las afueras, y allí es donde daba clases, sobre todo a mujeres, organizaba las tertulias. Bueno, ella tuvo una vida muy intensa para esa época. Y luego en el Museo del Prado, en Madrid, he encontrado estos dos, que seguramente los pintó cuando estaba en Italia. El retrato de Carolina, la reina de Nápoles, hacia 1790, y la princesa María Cristina de Borbón, también de la misma época, que su hija, seguramente cuando estuvo en Italia fue nada más. La Revolución Francesa fue en 1789, pues en el 90 ella fue cuando pasó a Italia. A ella le ayudaban pues franceses que estaban exiliados por los países donde ella fue pasando. Bueno, espero que os haya gustado. En todas las cortes europeas la consideraban la mejor retratista y en las academias más importantes de pintura fue admitida como un miembro más. Había mucha competencia con los hombres porque era un terreno en el que las mujeres no podían entrar. Incluso a ellas no se les permitía hacer retratos de desnudos, entonces ellas tenían que centrar más en cosas alegóricas, históricas, escenas cotidianas o paisajes y los retratos que ella hizo. Bueno, espero que os haya gustado la vida de esta apasionante mujer que fue abriendo camino a muchas otras mujeres que vinieron después y sobre todo en el mundo artístico, en el mundo del arte. Un beso.